Eh, Aquí estamos en la sala del Instituto de Física en Curauma, y queremos darle la bienvenida a todos y todas quienes están, ya sea presencialmente aquí en la sala, como virtualmente. La Sociedad Chilena de Educación Científica ha organizado esta serie de seminarios de manera periódica, y queremos invitarles entonces a ustedes a conversar sobre cómo la exploración o interrogación de escenarios sociopolíticos se presentan como oportunidad para avanzar hacia una educación científica que promueva ciudadanía crítica. Adelante, profesor. Eh, Esta actividad se enmarca en el contexto de la conmemoración por el Día del y de la Profesora. La idea es compartir ideas y reflexiones sobre esta pregunta. Voy a nuevamente a compartir cómo la exploración e interrogación de escenarios sociopolíticos se presentan como oportunidad para avanzar hacia una educación científica que promueva ciudadanía crítica. Le doy el pase entonces, Betsabe, para seguir. Ya. Hola a todos y todas, gracias por estar acá online o ahí en Curauma. Tenemos hoy día a dos invitados que son muy queridos por la sociedad, así que estamos muy contentos de que estén ahí y además que estén juntos en el mismo espacio. Alejandra Frausto Aceves es profesora de ciencias, investigadora de educación científica también y estudiante de doctorado de la Universidad Northwestern en Estados Unidos y está de visita ahora en Chile, así que tenemos el privilegio de poder tenerla en Valparaíso. También, sí, gracias Alejandra por viajar a Valparaíso para esta actividad. Y también tenemos a César Piñones Cañete, profesor de Biología y Ciencias Naturales, magíster en Educación Ambiental, Colegio San Sebastián en Salamanca. También viajó desde la región de Coquimbo hacia Valparaíso y director de la Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile. También muy querido por la sociedad, así que gracias también por estar acá con nosotras y nosotros hoy día. Antes de comenzar, queríamos como distender un poquito la conversación también y invitar a Paulina, que está por ahí, Pauli, para de alguna forma poder como enmarcar la actividad y poder comentar de por qué estamos haciendo esta actividad en torno a nociones sociopolíticas en educación científica. Entonces, antes de empezar, Pauli, nosotros nos podemos compartir un poquito considerando que todo conocimiento en sí mismo es sociopolítico. eh, ¿Por qué es importante hoy en día tener esta conversación en educación científica específicamente? Y también, ¿cómo crees tú que en nuestra sociedad puede aportar de alguna forma a esas conversaciones? Gracias, Betsa. Gracias, Betsa, y bueno, me sumo a las palabras de bienvenida que es Germán y Betsabe respecto de lo que nos convoca hoy día, que es cómo estos escenarios sociopolíticos o qué exploración nos permiten estos escenarios respecto a cómo avanzamos hacia una educación científica que promueva una ciudadanía crítica. Y justo antes de partir también lo comentábamos con Alejandro y con César, nuestros expositores y protagonistas del día, de que, claro, se está hablando en la academia desde hace una década acerca de este giro sociopolítico y que presenta muchas dificultades y desafíos a la hora de implementarlo. Lo comentábamos con César, como que puede ser que estemos escribiendo sobre cómo abrazar la dimensión sociopolítica en nuestras investigaciones, en nuestros artículos, pero de cómo se traduce eso en el aula es complejo, nos tiene, como que nos lleva a muchas preguntas y a desafíos distintos. Entonces yo diría que es parte, o esta idea de lo sociopolítico, esta perspectiva de cómo se puede incorporar en nuestra discusión en educación científica, es parte de lo que propusimos cuando partimos del directorio en noviembre del año pasado, quienes estuvieron en el Congreso de la CHE. Bueno, había algunos de ustedes. En el Congreso de la CHE, en noviembre, cuando asumimos, dijimos que era algo que queríamos como directorio abrazar, esta discusión sociopolítica. Y yo creo que este seminario nos invita a pensar una forma de cómo se puede concretizar eso, y quizás lo hacemos en nuestra práctica, en el aula de la universidad o en el aula de la escuela, pero no, quizás pasa también de una forma media implícita. Entonces, ¿cómo podemos traer a la presencia
esta discusión. Betsa, algo así pensaba, como para abrir la Sí, conversación. Y es parte de eso, sí, es parte de lo que propusimos como directorio. sí, gracias, Pauli. Sobre todo también haciendo énfasis en lo que decía Paulina con su conversación con César en torno a esto de escribir acerca de algo, pero cómo eso se ve en el aula, también fuera del aula, en otros espacios de lo que implica ser profesor, por ejemplo, hoy en día, etcétera. Pero vamos a dejar a las personas que invitamos nosotros para poder discutir en torno a esto. Y la primera persona a presentar va a ser Alejandra. Alejandra, si puedes venir adelante, así que te escuchamos bien y muestras tu hermoso. Hola a todos, mi nombre es Alejandra Frasca Cebes. Como acaban de comentar, soy estudiante de doctorado en Chicago, en Northwestern, pero antes de ir a la universidad era maestra en la aula por 16 años. He sido maestra de química y de física, desde sexto grado hasta la secundaria, con alumnos hasta de que le llaman escuelas alternativas, donde los alumnos son de 16 a 21 años. He trabajado de alumnos desde 10, 11 años hasta 21, enseñando ciencias. Y quiero hablar, nomás tenemos 10 minutos, así que no puedo hablar de todas las cosas que he hecho, pero les voy a dar dos ejemplos para hablar un poquito sobre cómo podemos hablar de lo sociopolítico. Y quería empezar con después, en mi tercer año de ser maestra. En 2007 fue cuando me cambié de una escuela con muy buenos recursos a la alternativa, donde casi no había recursos. Y cuando me cambié ese año fue porque más que nada me encantaba la filosofía. Era una escuela de justicia social. Ahí se enfocaba, enseñamos y aprendemos para cambiar nuestro mundo. Y eso fue lo que me trajo a cambiarme a esa escuela. Pero me preocupó una cosa, y por eso les quería comentar de la historia de monóxido de hidrógeno, que muchos de aquí debemos saber es agua, ¿verdad? Pero cuando llegué a esta escuela, los alumnos estaban listos para meterse en la protesta, estaban listos para hacer manifestaciones, pero me preocupaba a veces que no siempre entendían la ciencia detrás de lo que estaban tratando de argumentar. Y un día, para tratar de enseñarles de la importancia, les dije de la historia de monóxido de hidrógeno, ¿verdad? Hay una página en el internet, en el web, de dihydrogen monoxide, que habla del agua como si quizás fuera algo peligroso. O sea, te dice de que se ha usado para torturar a la gente. Si se toma demasiado de esta sustancia, te puedes morir. Que esto está en todas las escuelas, en todas las casas, ¿verdad? Se los sensacionaliza y se los presenta a los alumnos y les dije, tenemos que hacer algo acerca de esto. Es un peligro que tenemos, ¿verdad? Y todos, sí, hay que hacer algo. Empezaron a hacer un petition, empezaron a hacer una hoja para prohibirlo en la escuela, para proteger a todos en la escuela de agua, ¿verdad? Se llevaron este papel, hasta la directora lo firmó, todos los maestros lo firmaron, todos decían, ay, no, sí, qué terrible, ¿por qué está esto en nuestra escuela? Está mal, ¿verdad? Y al fin del día o al día siguiente les dije, ¿saben qué? A todos en la escuela, hasta la directora, acaban de prohibir agua, ¿verdad? Y fue una lección que pienso que para todos en la escuela les dio a entender de que a veces las acciones políticas en sí no es suficiente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la ciencia cuando queremos hacer este tipo de investigaciones? Nos pasamos a 12 años después, era maestra de sexto básico en la escuela donde van mis hijos. Y cuando me fui allí, le pedí a mis estudiantes de tarea que fueran a caminar con sus papás y que tomaran 4 fotos. Una foto de algo limpio, de algo contaminado, de algo feo y de algo hermoso. Aquí pueden ver dos, los que tomó Romona y la que tomó Manuel, ¿verdad? Y esta es una actividad de Photo Boys. Y porque quería enseñarles que no todas las preguntas que tenemos en nuestra sociedad son preguntas científicas, ¿verdad? Tenemos que ver
en qué manera la disciplina de ciencias nos puede ayudar y hacia qué preguntas. Algo que sí empecé a notar cuando tiraron estas fotos es que mucho de lo limpio y de lo hermoso era cosas en la naturaleza y mucho de lo contaminado y lo feo eran las cosas hechas por humano, lo del cemento, ¿verdad? Lo que vamos a enfocarnos hoy, voy a hablar del proyecto, oh, sí tiene luz, ¿verdad? No, no tiene luz. Oh, no. Oh, que no voy a quitar luz, ¿verdad? So la segunda foto de Ramona, nos vamos a enfocar hoy en esa imagen que es un viaducto, no sé aquí si se usa eso, pero en Chicago trenes suben por encima y esa es una manera que uno puede bajar por abajo. So, los trenes van por encima de nuestras cabezas. Y so, lo que yo noté de los alumnos es cuando hablábamos de qué hemos hecho y qué deberíamos de construir en nuestro vecindario, es que decían, deberíamos darle lugar a estos espacios sin cemento. Es de lo que hablaban que querían más, ¿verdad? Cuando vimos todas estas imágenes, ¿cuál es la pregunta científica, verdad? Y como les digo, nos enfocamos mucho en esta, y sí sabíamos que era feo, pero eso no es una pregunta científica, ¿verdad? La ciencia no, quizás eso es arte, que puede hacer algo hacia lo feo, pero para la ciencia sí teníamos la pregunta que sí, quizás es peligroso. Trabajamos con unos científicos en Northwestern y ven algunos de mis alumnos para poder probar si, aparte de la estética, si había un problema con la pintura que estaba en nuestros viaductos, ¿verdad? Porque la ciudad de Chicago tiene una legacy, una historia de industria muy larga. Hay mucha contaminación que viene de la industria y sabemos en los Estados Unidos que hay mucho plomo en la pintura. Entonces, era una de las preguntas que teníamos. Sabemos que el plomo es más peligroso para los niños más chicos y muchos de nosotros, incluso yo y mis hijos, caminamos debajo de esto cuando vamos a la escuela. Teníamos la pregunta si es peligroso para nosotros ir a la escuela todos los días porque vamos pasando por esto. Hice este proyecto con los alumnos de sexto básico por 2 años, lo hice con un grupo de sexto y luego continuamos la investigación el próximo año. Y, por ejemplo, estábamos usando, esto es un spectrometer, y hacíamos investigaciones con eso para tratar de entender cómo es que los científicos me pueden decir que tiene esta concentración de este metal o de ese otro elemento, ¿verdad? Pero tenía una tensión cuando lo hacíamos y eso era que quería que mis alumnos pudieran entender cómo es que sabemos eso de concentración. No solo que un científico te da un número y digas, ok, pues él dijo esto es lo que es, ¿verdad? Quería que había más aprendizaje. Tuve que diseñar un poquito más. Pueden ver en el tercero, voy a hablarles del cilantro lab, pero en parte con un grupo diseñamos diferentes ejercicios de laboratorio para poder investigar esto. Y yo diseñé que era un desafío de ingeniería, hacer un filtro de cilantro. Sabemos, y nos hacíamos preguntas como, pues, ¿cómo funciona un espectrómetro para herramienta para identificar la presencia de elementos, ¿verdad? ¿Cómo es que sabemos con esto si hay hierro, si hay plomo, si hay otro metal? ¿Cómo nos puede ayudar la concentración? ¿Cómo podremos diseñar un prototipo? Y esta idea para mí fue inspirada por una investigación que estaban haciendo unos científicos en los Estados Unidos con científicos en México. Estaban estudiando la Ciudad de México y agua contaminada donde hay muchos chinampas, y estaban empezando a crecer cilantro para ver si podía absorber los metales que estaban en el agua. En parte también lo conecté a la idea de como biotecnología y bioabsorción, pero que también es conectada con enseñanzas indígenas, ¿verdad? También para mí era una oportunidad de poder expandir un poco, que para mí es tema sociopolítico. ¿Quién es un científico? ¿Qué se considera cosas de ciencias, verdad? A veces lo conectamos solo con universidades
y no con lo que hemos sabido por generaciones, que también es ciencia, ¿verdad? Aprendimos un poco de eso para poder construir nuestro prototipo. Y aquí está un ejemplo de un estudiante que usando un popote y cilantro, tomamos una solución con cobre y lo medimos después y antes y después de pasarlo por el filtro. Y sí tuvimos en algunas ocasiones resultados de que sí bajó el cobre, ¿verdad? Pero con una investigación así, la mayoría de mis alumnos son mexicanos, no solo pudieron conectar un poquito más con ciencia que estaba pasando en el país ancestral de sus familias, pero también pudimos, usando el spectrophotometer, pudimos ver cómo es que está cambiando ese número de esa cajita, ¿verdad? Para poder entender cómo es que los científicos nos pueden dar un número después de nuestra investigación. Regresando a esto, seguimos usando esto para poder entender cómo es que nos pueden dar concentraciones. Y desde el final del segundo año, mis alumnos y yo encontramos niveles muy altos. Aquí está algo que escribió uno de mis alumnos, ¿verdad? Y escribieron que con la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de los Estados Unidos estableció el límite de plomo en la pintura a 90 partes por millones, ¿verdad? Y como ven, dos de nuestros samples que tomamos salieron a 15,000 y 18,000 partes por millones, que es mucho más de lo regulado del límite, ¿verdad? Dijeron que es 170 veces más alto de lo que es el límite. Y los alumnos se preocuparon mucho, porque ahora no era solo estética, de que no nos gusta cómo se ve, sino que también, empezaron a decir, pues yo camino por ahí y veo los pedazos de pintura en mis zapatos, están en las huellas de las carriolas, nuestras bicicletas, deberían de hacer algo, ¿verdad? Lo que hicieron, y aquí pueden ver, todos los alumnos hicimos una presentación para nuestro oficial del área para decirle, oye, hay este problema que quizás no sabías con el plomo en la pintura. Y en las películas, cuando pasa cosas así, después pasa de que, ay, de repente el político cambió todo, ¿verdad? Y de repente todo se arregló por ese bello momento cuando los alumnos de repente dijeron, pero sabemos que la vida no funciona así. Y después de esa presentación, los alumnos se sentían muy bien con sí mismos y deberían, porque fue mucho trabajo que hicieron. Pero después en el verano, cuando partieron las clases, me escribió a mí el alderwoman, así se dice ya, y me dijo, ocupo más evidencia. Lo que me dieron no es suficiente. Si quieren que haga algo, ocupo que me enseñes pruebas de que hay plomo en todos los viaductos, y son 6 en esa área, para poder hacer algo. Esa pregunta en sí misma es una pregunta sociopolítica, porque ¿por qué es que nosotros, una maestra y alumnos de 11 años, tenemos que darle más evidencia a ella? Y no nos debería de corresponder, pero sabemos que para cambios en comunidades a veces solo así pasan las cosas. Hicimos eso. Esta vez armé un equipo con otras personas en la comunidad, porque obvio no iba a llevarme a un montón de alumnos a recoger cosas que yo sabía que podría ser peligroso. Hasta invité a alguien de la consejera que viniera con nosotros también para que pudiera observar el proceso, para que después no me viniera a decir otra cosa de que, no, es que no lo hicieron bien o algo así, ¿verdad? Y vino un científico con nosotros y otra vez vimos en cada de las calles donde hay viaducto que los porcentajes del plomo eran más de 90 partes por millones. Pero no me confié tanto de que esto iba a ser suficiente para ella, así que también escribimos un reporte para la comunidad y lo soltamos por toda la comunidad. En las paredes de los viaductos ahí teníamos el QR code, ¿verdad? Para que si personas llevaran su cámara, en las tiendas, por medios de Facebook y así también. Y todos empezaron a dar cuenta y pudimos ponerle un poquito más de presión para que hicieran algo.
Y después de varias juntas, yo diría meses, por fin pudimos convencer a los dueños, que eran los de las compañías de trenes, que se tenía que hacer algo. Y no tengo suficiente tiempo para decirles todo el drama de todo eso, porque también eso no fue fácil. Pero sí pudimos por fin convencerlos que se tenía que arreglar. Y mira, aquí nomás tengo uno, y esto era lo que decían mucho los alumnos, ¿verdad? De 11 años, de que significa mucho para mí poder hacer ciencia en mi comunidad, porque entonces sé que estoy ayudando a alguien que no se envenene. Y quizás para algunas personas eso es un poco exagerado, pero para alumnos, si les preguntas para qué estás aprendiendo y para qué se aprende las ciencias, para mí es muy bonito poder decir se aprende las ciencias para ayudar a mi comunidad, no para pasar un examen. Y este es un ejemplo aquí nomás de cómo se van a pintar. Son uno de los viaductos. Esta es la imagen que la muralista va a hacer en uno de ellos. Pero todavía se sigue este proyecto porque ese es solo uno de los 6. Y la última cosa que quería comentar, lo último que quería comentar era que esto es por si quieren ver el papel que escribí acerca del proyecto. Lo sociopolítico, por lo menos en la aula de un salón, lo que es difícil para maestros es que no es solo una unidad. O sea, no se puede empaquetar en un mes y decir, oh, vas a ver el cambio social así. Es de años y es de muchas personas. O sea, los alumnos hicieron una parte, pero los científicos también tuvieron que hacer su parte. La que era representante de nuestra área tuvo que hacer su parte. Los dueños del tren tuvieron que hacer su parte, ¿verdad? Los de la comunidad que nos apoyaron. So toma mucho tiempo, pero lo bonito de eso es que es real y es auténtico. Y es importante que nuestros alumnos sepan que así funciona el cambio. Si vamos a poder cambiar el mundo en diferentes maneras, tenemos que verlo como es. Y por ahorita el cambio funciona bien despacio, ¿verdad? Este proyecto lo empezamos en el 2019 y en el 2021 fue cuando hicieron esa presentación. Y ahora, 3 años después, al fin ya todos no tienen plomo y uno apenas se está pintando. Y yo creo que va a ser otros 2 años para que los demás se vean como los alumnos se lo imaginaron o pensaban que podría ser. Pero para ellos como ciudadanos en el futuro tienen que tener experiencias como estas para poder decir de que, ¿sabes qué? Nuestros sistemas no están funcionando. ¿Por qué se tarda 5 o 6 años? ¿Por qué se le pide este tipo de evidencia cuando ya hay científicos trabajando en este proyecto que ya te lo pueden enseñar, ¿verdad? Pero sin este tipo de materia o aprendizaje, uno no ve esa parte del mundo. Es todo. Muchas gracias. Gracias, Alejandra, por tu presentación, estaba bella y me dejaron varias preguntas, pero vamos a dejar nuestras preguntas y comentarios para luego hacerlas en Ok. conjunto. Y ahora vamos a tener a César. Bien, buenas tardes a todos y todas. Pido disculpas un poco por la voz, pero estoy ahí recibiendo las consecuencias de un virus estacional. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Vengo del Valle del Chuapa, en la región de Coquimbo, a comentarles una iniciativa que surge desde allí, desde ese territorio, que ahora como profesor del Colegio San Sebastián de Salamanca, probablemente en su dimensión escolar toca cerrar. Yo un poquito voy contando la historia de por qué. Es una iniciativa que surge entre muchos amigos y particularmente desde la Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile. Y también en su minuto, como verán, tuvo el apoyo importante de la Sociedad Científica de Educación Científica de Chile a través de estos fondos que en algún minuto se desarrollaban en la CHEC de innovación. Hay más detalles, les voy a ir contando. Mi presentación tiene que ver con los atropellos de fauna. Es un tema incómodo. Traté de no colocar fotografías que pudieran herir sensibilidades, pero es algo serio y bastante crudo. Cuán impactada es este proyecto y lo que voy a tratar de resumir ahora
Son varios años de trabajo desde el 2016 a la fecha, y su intersección en tres dimensiones: lo escolar, la ciencia ciudadana, en función de lo que hacemos en la ROC, y también la ciencia académica, en función de esta realidad bastante incómoda y terrible que son los atropellos de fauna. Yo no sé qué pasó. Hermana, dale la siguiente, a ver. No estaba buscando. Sí, pues, Pues yo estoy con la flechita al medio. Ahí está. ahí está, yo le voy Ya. poniendo. No, ahí se Ahí se. volvió. Ya, Ya, ahí bien. sí. Esa es la agenda de la presentación. Primero les voy a contar qué significa fauna impactada y su dimensión escolar frena por la fauna. Seguidamente voy a dar algunos fundamentos muy breves de dónde se posiciona pedagógicamente esto, y la ruta de trabajo que ha implicado desenvolverme con varios estudiantes, y particularmente una de ellas, desde séptimo básico hasta cuarto medio, y comentarios finales y algunas preguntas que vamos a disponer para la discusión. Bueno, fauna impactada, ¿qué es? Los atropellos de fauna es una consecuencia de la fragmentación de hábitat, y es una realidad que ocurre en todo el mundo, tanto en carreteras pavimentadas como en caminos rurales. Básicamente es la colisión, muerte de animales, tanto nativos como introducidos. A nivel mundial se considera una de las quintas amenazas a la biodiversidad. Y particularmente en el hemisferio norte, y también con ejemplos en Sudamérica, y en el resto de América, es una realidad que está estudiada y se conoce bastante bien lo que ocurre con los animales atropellados. Pero en nuestro país lo que sabemos es prácticamente nada. Y tampoco hay ninguna política pública que oriente ese trabajo, porque sabemos todos los que estamos acá que trabajos descriptivos de ciencia básica en Chile no se financian. Y esto implica, obviamente, un esfuerzo descriptivo de escala país. En términos concretos, por ejemplo, no tenemos infraestructura de pasos de fauna, como existen estándares en todo el mundo y también en los países vecinos. Entonces, fauna impactada, teniendo en cuenta esa realidad, trata de articular desde 2016 dimensiones como la ciencia académica, que como les decía, en Chile tenemos muy pocos ejemplos de su estudio, y más bien bastante puntualizado en algunas zonas del país. La ciencia ciudadana, en función de lo que hacemos en la ROC, y también la ciencia escolar en mi rol de profesor y arrancador de este proyecto con un amigo querido, Víctor Bravo, por allá por el 2016. Víctor Bravo estudió su magíster en manejo y conservación de la vida silvestre en Costa Rica, y como sabemos, un país que vive y desarrolla su desarrollo en base a protección de la vida silvestre protegida, y tiene muy estudiado esto. Entonces, mi amigo trae esta idea en función de que yo conducía regularmente entre Los Vilos y Canela y me encontraba con muchos animales atropellados. Entonces, conversando, llegamos a la idea de ir documentando esto. Como les decía, ¿cuál es la realidad de los atropellos? Lo que sabemos en Chile es que todos los grupos de vertebrados son afectados, incluso los anfibios. Uno podría creer que eluden de alguna manera las carreteras, también son afectados. Hay un marco legal prácticamente inexistente en el país con respecto a esto. No hay políticas públicas. Como veremos, hay algunos anuncios recientemente con respecto a la construcción de pasos de fauna, pero podríamos cuestionarnos cuáles son las razones a fondo de eso. Tenemos muy poca información para la toma de decisiones, pero sin embargo hay una oportunidad en torno a una creciente comunidad de los llamados científicos ciudadanos, que están constantemente reportando distintas cosas a través de aplicaciones y sitios web. Por ejemplo, los observadores de aves utilizamos mucho IBER, y también existe a nivel mundial una plataforma que se llama iNaturalist, que tiene aplicaciones de celular, en donde se pueden registrar cosas de fauna, incluidos sus atropellos. Entonces hay una oportunidad allí de subsanar de alguna manera estos vacíos de información enorme que tenemos en nuestro país. Cuando arranca fauna impactada por allá por el 2016 en las rutas de Los Vilos y Canela, junto con Víctor empezamos a hacer un fuerte vínculo con los medios de comunicación para tratar de visibilizar la problemática. Probablemente muchos de nosotros hemos encontrado animales atropellados, incluso hemos atropellado animales.
A mí me ha pasado varias veces, lamentablemente. Pero que esto sea parte de la conversación o la opinión pública, podríamos decir que en Chile no es tan así, o no era tan así hasta hace algunos años, y empezamos a visibilizar el problema en distintos medios de comunicación. Y utilizando distintas plataformas de ciencia colaborativa, nos empezamos a dar cuenta que el problema era a escala país, tal como muestra la literatura comparada con respecto a esto. Y gran parte de nuestros animales nativos, muchos de ellos con problemas de conservación, son afectados por el tráfico rodado. Aquí viene el vínculo con la ciencia más académica, ¿no? Junto con Víctor, Heraldo y Carlos, elaboramos un trabajo con todos estos recorridos que yo hacía por mi trabajo entre Los Vilos y Canela. Lo publicamos en una revista y, como podrán ver en el mapa, fuimos capaces de levantar varios puntos de colisión, particularmente con aves rapaces, solamente con aves rapaces, y pudimos levantar también puntos calientes de atropello. Lo que pudimos encontrar, también como sugiere la literatura comparada, es que los puntos de atropello se concentran en ciertos sectores, por ejemplo, humedales, fondos de quebrada, en donde particularmente en esta ruta lo que más caía era lechuza blanca, igual. Estamos hablando de varios cientos de ejemplares de igual. No son 2 o 3, sino que son varios cientos, varias decenas de ellos. Una cosa bastante dramática, solamente fueron rapaces porque era lo que me alcanzaba el tiempo si no llegaba atrasado al trabajo. Así, realmente era así, porque a lo largo de la carretera había mucho más. También ahí nos dimos cuenta que hay una serie de información gris, ¿no? Las concesionarias levantan animales atropellados y entendemos nosotros que hay ciertos catastros, pero eso no está necesariamente no es de conocimiento público. Muchas de estas informaciones, como les decía, se obtienen a partir de aplicaciones de celular, como muestra ahí la fotografía, y solamente ya en agosto de 2023 nos pudimos dar cuenta de que, gracias a los voluntarios de Fauna Impactada, que esto más o menos eran las cifras con ese volumen de datos a esa fecha. Increíblemente, la culebra de cola larga es una de las más atropelladas y probablemente ahí se explica porque hay una trampa ecológica en las carreteras en función de la temperatura. Y como ven, todos los grupos de vertebrados, ya por los otros lugares empiezan a aparecer los anfibios, pero estos son números muy menores. Ya en octubre de 2024, este año, la culebra llega a más de 100 registros, porque cada vez se difunde más el proyecto a través de iNaturalist, y estos datos están disparados. Entonces, uno podría ver que son muy menores ahí, pero no, el asunto, ya estamos cerca de casi los 2000 registros de animales atropellados en Chile solamente en iNaturalist. Entonces, las cifras son bastante desoladoras. Y, increíblemente, o a lo mejor no tan increíblemente, coinciden con tesis. Por ejemplo, Moisés Greenberg desarrolló una tesis de los atropellos alrededor de las áreas silvestres protegidas de CONAF y encuentra resultados bastante similares. ¿Ya? La culebra sigue apareciendo allí, los zorros y mamíferos que tienen amplios rangos de hogar y que obviamente sus hábitats se ven fragmentados por las carreteras. Entonces, a través de estudios académicos, como también de ciencia ciudadana, uno puede ir encontrando ciertos paralelos y que esta realidad es bastante real, incómoda y en creciente identificación. Hoy en día los datos desde ciencia colaborativa, ciencia ciudadana, se depositan en ese libro del proyecto, en Naturalist, proyecto Fauna Impactada, y como les decía, ya estamos cerca de los 2000 registros de atropello por varias decenas de voluntarios que se mueven y literalmente arriesgan su vida bajándose del auto a registrar atropello. Esto puede sonar un chiste, ¿no? Pero muchos voluntarios pueden ser parte, ¿no es cierto?, de los atropellados de esta ruta, porque esto es muy complejo de registrar. Y probablemente eso podría ser una explicación de por qué no tenemos proyectos formales en esto del Estado, porque es muy complejo registrar animales atropellados, requiere mucha experiencia, para no confundirlo con cualquier otra cosa en la carretera. Es complejo. Pero aún así tenemos ya 2000 atropellos casi registrados. Y una cifra que probablemente no se va a detener, seguirá aumentando. Ya con esa sinopsis, un poco de qué son los atropellos de fauna, cuál es la realidad en Chile y desde dónde estamos parados más o menos, voy a tratar de hacer ahora el link con lo educativo. Hay más o menos una ruta de lo que les comentaba anteriormente, y particularmente me interesa de esta diapositiva lo que está en 2020 y 2021.
Y ahí vienen los vínculos con la CHEC, ahí vienen los vínculos, ¿no es cierto?, con las propuestas educativas más propiamente tal, incluso hasta con el arte, como veremos. La idea de este trabajo siempre ha sido, ¿cierto?, vincular estas tres dimensiones: ciencia ciudadana, escolar y académica. Para el plano escolar, entendiendo que aquí hay una posibilidad de que los estudiantes vean la ciencia tanto como producto como un proceso. Y podamos trabajar distintos objetivos de aprendizaje del currículo. Bueno, que estamos entre profesores, así que no me voy a detener tanto en eso. Desde los marcos como de referencia, hay decenas, probablemente estos proyectos dialogan con muchas propuestas que hay desde la didáctica, pero yo diría principalmente que es una aventura, resumiendo todo esto, porque ahí he trabajado ahí con estudiantes que estaban en séptimo básico, particularmente ahí la que está con el puntero Rocío, me ha acompañado desde que estaba en esa fecha hasta ahora, hasta cuarto medio, y es la pionera en desarrollo de ciencia escolar en el país, haciendo distintas presentaciones, participando en congresos de Explora, en ferias del Museo de Historia Natural, y ahora estamos con una agenda muy estrecha participando en otras ferias. Es una aventura porque, claro, cómo involucrar a niños, ¿no es cierto?, a tan temprana edad con un tema que es súper crudo, ¿cierto? No crean, por favor, que yo salgo con mi estudiante a levantar rato, porque eso es muy arriesgado, pero sí utilizamos las plataformas de ciencia colaborativa como Naturalist para revisar los datos. Esto también estuvo atravesado por la pandemia. Hubo una para ahí del proyecto por obvias razones, pero al final ha salido todo a flote porque hay una intención desde lo pedagógico de mantener esto siempre vinculado con escolares. Dado que por mi formación y mi doble militancia entre la docencia y la ONG, veo como natural esto. O sea, tiene que ocurrir un diálogo permanente entre lo que hace la ONG, que en Chile particularmente hace mucha investigación, muchas veces subsanando los vacíos que hay desde el Estado y la política pública, y la escuela en función de las oportunidades, particularmente del nuevo currículo. Por ejemplo, Rocío está ahora en cuarto medio, es alumna de biología del ecosistema, y todo esto cae de cajón en esa asignatura. Ahí hay una síntesis un poco de cuáles son los objetivos de aprendizaje que se tocan. Biología del ecosistema es la asignatura, pero de lleno para trabajar esto. Ahí se cultivan las problemáticas locales, que analicemos el tema de la biodiversidad. Y también hay un vínculo con artes visuales, ahí Sileni Pastel, del Colegio Cumbres del Chuapa, donde inicia este trabajo. Me ha dado una perspectiva de cómo dar sustento desde el arte a la sensibilización de este tema. Primeramente empezamos a trabajar con mis alumnos cuáles eran las especies más que producían más reacciones en Facebook, en el Facebook de Fauna Impactada. Nos dimos cuenta también que, tal como documenta la literatura, son los mamíferos y las aves los que generan mayor repercusión en la gente, son los más carismáticos. Pero la culebra, las reptiles, los anfibios, parece ser que a nadie le importa, pero son los que en Chile, por ejemplo, tienen las mayores amenazas de conservación. Entonces, ahí reafirmamos un poco lo que está en el marco de la literatura y los chicos empezaron a entender que a partir de eso podríamos tener un gancho para empezar a visibilizar el tema. Junto con nuestros amigos de distintas organizaciones, empezamos a hacer una campaña por redes, el Facebook, Instagram de Fauna Impactada, lento, ¿cierto?, por nuestra vida silvestre. Ahí utilizamos una especie carismática, de las que salen básicamente con mayor interacción en Facebook. Y lo interesante también de esta propuesta creo que tiene que ver con que logramos escribir y sistematizar lo que hacíamos con nuestros alumnos. Eso no significa que ellos necesariamente escriban un artículo, sino que uno escribe, les manda las propuestas, ellos revisan, dan opiniones, en fin. Y publicamos esto en Brotes Científicos, que es una revista que tiene la USACH, que ojalá lo activen, paso el dato, para que ahí se recibe ciencia escolar, ¿cierto? Y hay un comité revisor, en fin. Entonces, publicamos ese primer artículo con el primer trabajo. Y también algunas reflexiones pedagógicas en otras revistas. Eso nos interesa mucho a nosotros, documentar todo esto todo el tiempo. Ahí hay una ruta que arranca, ¿no es cierto?, desde antes, 2019, 2016, pasa por el 2020, pandemia turbulenta, pero principalmente me interesa aquí esto que está en amarillo, el corto documental, porque aquí hay una oportunidad para abrir la perspectiva a otras dimensiones. Empezamos a trabajar otro proyecto con nuestros alumnos para desarrollar señalética con mayor sentido. Fíjense esa señalética con Bambi, ¿no?, de animales salvajes. La típica que se desarrolla por el Ministerio de Obras Públicas en los caminos de Chile. O sea, no tiene nada que ver con el contexto.
Otros países como Australia, nosotros tienen señalética incluso hasta en los ríos, ¿no es cierto?, instalada para animales marinos. Entonces hay pertinencia. En Chile ni siquiera tenemos eso. Hoy en día ONG con Garra, por ejemplo, junto al trabajo con CONAF, está instalando señalética alrededor de los parques nacionales de CONAF. O sea, ni siquiera tenemos eso muchas veces en el país. Estamos en un nivel de atraso, pero terrible. Entonces empezamos a generar propuestas. Lo interesante también de esto es que una municipalidad en Santiago de Lo Barnechea vio este trabajo en la Feria del Museo de Historia Natural y nos pidió el diseño y lo empezó a implementar. Ahí hay un buen ejemplo de cómo alguien atento a lo que pasa en ciencia escolar puede llevar sus diseños al municipio. Bueno, pero hay que ver estas cosas ahí en internet. Y acá está el vínculo también con la CHEC. Ahí puse los pantallazos para que los que nos están viendo los busquen. Están dos trabajos audiovisuales que hicimos junto a César Copia de Revista Bioma. Fauna impactada, estéticas del silencio animal. Ahí hay una propuesta como de land art que hizo la colega Sirene junto con nuestros alumnos, de intervención del espacio con el tema de atropello. No voy a dar más spoilers de eso. Y también está Fauna impactada, que básicamente muestra desde la ecología, desde un relato emotivo, qué está pasando con los atropellos. Entonces, les invitamos a verlo y que ojalá puedan servir para usarlos en clases como biología de ecosistemas o ciencias para la ciudadanía. Nuevamente insistimos con la prensa y publicamos también ese trabajo en Brote Científico, siempre buscando sumar y sistematizar. Esperamos que a lo mejor lo que está haciendo con Garra en Chiloé haya, ¿no es cierto?, visto esto. Creemos que sí, tenemos esa esperanza porque hay muchos paralelos lo que están haciendo ellos con respecto al diseño señalético y lo que propusimos anteriormente con nuestros alumnos y que está publicado en Brotes también. Esto sí se sistematizó en RAINEC, esta experiencia que fue patrocinada por la CHEC, en donde contamos un poco el devenir del vínculo arte y ciencia con los atropellos, tratando de mostrar una cara artística a esta terrible realidad. Hay algunos aspectos logrados, creemos. Modestamente pudimos nuclearizar arte y ciencia, tecnología y sociedad en un proyecto. Esta idea de nuclearización, ¿no?, que estuvo muy presente en pandemia. Creemos que al menos avanzamos en una alfabetización científica, no sé si crítica, eso probablemente lo podemos discutir después, pero avanzamos claramente en eso. Tenemos a nuestros estudiantes presentando en congresos de ciencia, vinculándose en escritos, participando en proyectos, en fin. Y creería que esta experiencia de los atropellos, que es compleja, se puede transferir a otros colegios, porque es una problemática país y que incluso pasa en caminos rurales, que podrían ser menos complejos de levantar los datos. Entonces, ¿es posible que otros escolares se vinculen a esta experiencia de catastrar lo que está pasando con los atropellos de fauna en su entorno? La respuesta es sí. ¿Se podría influenciar en esos entornos locales cambios o puestas de señalética por parte de los municipios? Yo creería que sí, dado considerando que hay un ejemplo en Lo Barnechea. Va a depender mucho de lo que conversaba la colega, ¿no? Insistir, catetear, como se dice en Chile, y probablemente tener mucha suerte. ¿Ya? Ya para terminar, hay varios resultados. Con nuestros estudiantes hemos participado en muchas ferias, hemos tenido distintos lugares, hubo un apoyo, ¿no es cierto?, para realizar un trabajo audiovisual desde la CHEC. Estas prácticas pedagógicas se han validado también aquí en esta casa de estudio a través de un concurso de prácticas destacadas, hay documentales, hay una propuesta de diseño e implementación, por un caso ejemplo de esta señalética, artículos publicados y sobre todo hoy en día somos capaces de decir que tenemos una plataforma donde se están caracterizando atropellos. A modo de experiencia comparada, por ejemplo, estuvimos revisando con mis alumnos una tesis de magíster en Costa Rica donde el estudiante de posgrado utiliza datos de iNaturalist para, ¿no es cierto?, describir con mayor complejidad lo que está pasando alrededor de las partes de Costa Rica. Entonces, y además iNaturalist hoy día es una plataforma que está validada por el Ministerio de Medio Ambiente como fuente de información. Entonces, que hoy día tengamos una plataforma de acceso libre que todos puedan aportar, yo creo que uno de los grandes éxitos del proyecto. Ahí está la portada de iNaturalist, en donde se registran los atropellos. Son fotos crudas, debemos decir eso, pero le invitamos a visitarla. Y ellos son mis máximos orgullos en este minuto. Ahí está Rocío, que ha acompañado esta experiencia ya en 3 proyectos. Ella partió en 7º básico y ahora está en 4º medio. Y junto a Nicolás Cortés, que también está en 4º medio, estamos probablemente cerrando esta etapa de ciencia escolar. Primero con reconocer cuáles son las especies carismáticas. A partir de eso,
proponer señalética que podría hacerle más sentido a las personas, y ahora nosotros utilizando los datos de Miaturles que han crecido mucho en el tiempo, dando a conocer qué está pasando con los atropellos. Ahí estamos trabajando muchos temas de indagación, de argumentación científica, utilizando modelos, como por ejemplo lo que está descrito como trampa ecológica para animales, en fin. Aquí están siendo parte del Festival de Aves de Coihuincha-Misa, venimos llegando desde el sur, un festival que organizamos como ROC, y ahí fueron capaces de ir a exponer esta problemática, considerando que allá está cerca están los amigos de Congarra, entonces que les podría, de eso llegaron a visitar, y la idea es hacer vínculos. Yo hubo una intención también de ir para allá por eso, acercarnos, hacer vínculos. Afortunadamente estaban allí y conversaron con mis alumnos. Y esperamos ya en noviembre ir a distintas ferias nacionales y les contaremos cómo vamos. No puse nada en blanco ahí porque eso está en construcción. Hay algunos testimonios anteriores de algunos alumnos que han participado de este proyecto. Ustedes los pueden revisar ahí. Se parece mucho a lo que señala la colega, ¿no? Los chicos logran tener una sensibilidad, una mayor conciencia. Si esto se traduce en que frenen cuando vean un zorro cruzando, espero que me lo cuenten eso después, esos chicos. No estoy esperando que levanten un zorro muerto, pero ya sí al menos Nicolás levantó un gato muerto. Pero al menos están viendo el problema. Lamentablemente sabemos más de muchos animales en Chile por sus registros en atropellos que... Y de hecho, lo que sabemos es harto, pero muy poco todavía. En otros países, por ejemplo, estos cadáveres se utilizan para analizar ectoparásitos, endoparásitos, hacer muestras de tejido, en fin, todos los animales se pierden, literalmente, porque no hay tesistas que estén haciendo esto. Y sabemos muchas veces que desde la ciencia académica formal de las universidades, la ciencia ciudadana se ve con comillas, ¿no es cierto? Porque empiezan estos temas de los sesgos, de la calidad de los datos, y ahí hay una oportunidad también, lo hemos estado trabajando con mis alumnos, de, bueno, entender naturaleza de la ciencia. Todo tiene ser. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Pues si el Estado no tiene políticas públicas, bueno, tenemos datos de todo Chile con respecto a... Y ahí se da una interesante discusión con ellos. Esto es un trabajo colaborativo, yo simplemente estoy acá de vocero de algo que es colectivo. Y particularmente destaco a todos esos alumnos que han participado en estas iniciativas a lo largo de estos, ya no sé cuántos años. ¿Algunas preguntas para la discusión? Estamos frente a una COP que tiene el tema biodiversidad. Yo personalmente me paro en la vereda de los incrédulos. O sea, la evidencia es que Sudamérica ha perdido, no sé, el 70% de su biodiversidad. Parece ser que no hay ninguna cosa que vaya a mostrar un cambio de dirección en eso. Podemos discutirlo, obviamente, por eso pongo el para qué de esto. Yo como profesor me estoy preguntando, ¿para qué tratar estos temas? ¿Para generar ecoansiedad en los niños? No sé, porque no veo evidencia que me muestre que están cambiando de giro. Sino que todo lo contrario, la evidencia cada vez más desalentadora con respecto al tema de la biodiversidad. Por ejemplo, ¿qué está pasando con los anuncios en Chiloé? Se hacen los anuncios en Chiloé sobre construcción de pasos de fauna, ¿no es cierto? Los pudú han sido noticias por distintas razones de muerte en Chiloé. Bueno, Chiloé sabemos que está aparentemente en una expansión del extractivismo. Entonces, bueno, ¿para qué son los pasos de fauna? Ahí nos podríamos preguntar. ¿Qué prioridad o rol podría tener los sociopolíticos en iniciativas escolares como esta? Yo tengo algunas dudas porque partimos también desde condiciones de trabajo con nuestros estudiantes donde primero tenemos que superar varios pisos. Desde hablar en público, desde leer, desde escribir bien, desde modular bien, desde conectar ideas, hacer o sea, hábitos de pensamiento que son fundamentales y que invertimos mucho tiempo en eso. Entonces, alcanzar niveles de reflexión más crítica, la alfabetización científica y crítica, yo al menos tengo ciertas dudas en función de los tiempos y también en la dedicación que hay que hacer a otras cosas fundamentales que pareciera ser que no tenemos logradas. Yo no sé cómo será la experiencia en el hemisferio norte o en países desarrollados, pero acá tenemos niveles de analfabetismo funcional enorme, ¿no es cierto? Básicamente elementos de no lectura gigantescos. Entonces tenemos que primero superar esas barreras antes de, a lo mejor, pensar lo otro. No sé si se pueden hacer en paralelo, yo creo que hay que discutir eso. Y lo otro también que me hacía la pregunta cuando recibo la invitación a hacer este seminario, bueno, ¿qué vamos a entender por sociopolítico? Probablemente este concepto es tan enorme, ¿no es cierto?, que deberíamos a lo mejor delimitarlo. Y eso es lo que está pasando en otros países. O sea, ¿qué pasó allí para llegar a eso? Hoy día estamos probablemente muy, muy lejos de eso. Esos pasos de fauna. Bueno, ahí están las redes nuestras. Le invitamos a
al menos desde lo pedagógico, nos quedamos con la Sileni siempre y con el Víctor siempre con esta reflexión. Yo creo que forma impactada básicamente es eso. Diseñar espacios para que los estudiantes piensen. Y como dijo alguna vez Maturana, que nosotros los profesores guiemos a los estudiantes para que emerjan explicaciones con sentido de las cosas. Lo otro, a discutir. Bueno, eso. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Alejandra, también. Tenemos varias personas online también allá, entonces, antes de... Alejandra, ¿podrías ir también como a donde estaba César? Para que escuchemos bien las respuestas que van a dar ante las preguntas o comentarios que las personas van a tener. Gracias por invitarnos de alguna forma a poner atención a ciertas cosas, a pensar en los vínculos que tenemos que hacer con otros actores, también los espacios temporales, en cómo pensamos, por ejemplo, la educación científica y el cambio. ¿Alguna pregunta a las personas que están online primero? Y luego pasamos a las personas que están allá en vivo. Mundo online. ¿Preguntas, comentarios? Acá hay una pregunta en el chat de Silvana, profe, que también está lejos ahora. Dice, primero agradecer a Alejandra y César por compartir con nosotros su experiencia. Para Alejandra, desde la idea que los profesores siempre planificamos la actividad, ¿la idea de analizar este viaductos nació desde la recolección de fotos de los estudiantes o ya esperabas que esa foto, el viaducto, fuera tomada entre los estudiantes? Um, creo, creo que fue algo más o menos como en medio. O sea, yo vivo en ese mismo barrio con los alumnos. Yo también, veo las mismas cosas. Fue una conversación que tuvimos todos juntos y yo soy el tipo de persona que pienso que estoy en el salón aprendiendo con mis alumnos. No me veo como alguien separado que solo está ahí de facilitator, ¿verdad? Separado de la conversación. Pienso que es algo en medio, ¿verdad? A veces, por ejemplo, a lo que me refería a las preguntas científicas, cuando unos tomaron fotos de los viaductos, a veces enseñaban fotos del graffiti, ¿verdad? Y hablaban acerca del problema de violencia en nuestra comunidad. Um, y, y en esas conversaciones, sí tuve que dirigir la conversación ok, no sé cómo la ciencia va a responder al problema de violencia, ¿verdad? O cómo podemos responder a eso, pero podríamos hablar de qué está hecho, ¿verdad? Del material. De de esa manera quiero explicar que es como era un back and forth, era de tratar de entender el fenómeno juntos. No voy a decir que no fue parte de la conversación y que fue solo ellos, porque yo estaba ahí también pensando con ellos, pero no necesariamente, o sea, el proyecto era acerca de la tierra. El proyecto era, en mi clase fue la única clase de primaria, todas las otras clases eran como de alumnos de secundaria y ellos todos estaban viendo agua o estaban viendo tierra y estaban viendo plomo y otros elementos en la tierra. Nosotros fuimos el único grupo que nos conectamos con pintura, porque eso fue lo que vieron mis alumnos, lo que seguía saliendo con mis alumnos. No sé, lo respondí. ¿Alguna pregunta de la sala ahora? Sí, ¿Alguien vamos. acá? Corina va a hacer una consulta. Y yo, una pregunta para ambos. Yo quiero agradecerles muchísimo las presentaciones, muy, muy interesantes y creo que o sea, si que alguno de ustedes tenía esta duda como de la alfabetización científica y clínica, o sea, yo creo que esto es, así que estos son los ejemplos de un poco lo que es el título del seminario también, ¿no es cierto? De cómo educar para generar esta ciudadanía más crítica. Y yo creo que en ambos casos queda súper claro y lo que me alegra mucho ver también que es como un poco independiente de la edad. Muchas veces se piensa o se tiende a conectar esta idea de lo crítico con estudiantes mayores, pero en ambos casos partiendo ya también desde séptimo, y en el otro caso, de sexto, así los son niños también pequeños. Mi pregunta tiene que ver con cuál siente usted que ha sido el impacto en el estudiantado en términos
O sea, además de esta sensación que les da a ellos, ¿no es cierto?, de efectivamente poder ser una buena parte de su comunidad de entorno. Si acaso ustedes ven que si ha tenido algún Perdón, perdón. ¿ven que está teniendo algún impacto en como en las proyecciones de los estudiantes también? O sea, estaba pensando particularmente, César, en el caso de Rocío, por ejemplo, si tú ves que ella, ahora que va a salir de cuarto medio, tiene alguna idea de hacer algo relacionado a esto. En el caso de Alejandra también, no sé si son todavía quizás pequeños los estudiantes, pero también quiero que se han imaginado de qué manera impactado como sus vocaciones, por decirlo así. Por favor. Okay, so es una pregunta importante y tengo una tensión con la pregunta. En parte porque en los Estados Unidos muchas veces esa conversación es conectada con el pipeline, ¿verdad? De cómo hacemos más científicos. Y cuando movemos esa conversación, a veces soltamos la idea de que todos los ciudadanos debemos de tener un aprendizaje científico, no solo por carrera, sino por vivir una vida mejor, ¿verdad? So, y eso siempre ha sido el mensaje para mí, para mis alumnos, ¿verdad? A mí me encantó la ciencia, pero yo de muy chica no siempre me sentía como que en la disciplina me invitaba a mí a ser parte de él, ¿verdad? Hasta cuando yo saqué mi bachillerato en química y me acuerdo mi última clase de química, era la única mujer en mi clase. No siempre las ciencias es un lugar a que voy a querer que mis alumnos vayan, porque no siempre, it's not safe, no siempre es un lugar agradable. Algunos de los alumnos que tuve de sexto fueron en la secundaria, trabajaron con un maestro con el que yo trabajo y hablaron un poco más de este tema. Tengo alumnos que, porque he estado desde el 2005, ¿verdad? Tengo alumnos de cuando estaba dando clases antes en la secundaria que han a veces seguido carreras científicas y a veces no. Pero para mí ha sido más importante ver que hagan preguntas más críticas de su mundo y que se vean, que sientan como que sí pueden impactar su comunidades, ¿verdad? Pero sé que sí, quizás si me enfocara más en hacer científicos, tendría una mejor respuesta, pero para mí eso no es el propósito de aprender ciencias en la escuela. Yo coincido, él sacaría como esta idea de como de que los estudiantes hacen estos proyectos y como que inmediatamente el horizonte de posibilidades se orienta a estudiar carreras de ciencia. De hecho, Rocío, que es la que me acompañó desde séptimo, ha sido mi gran maestra en eso, en bajar un poco esas expectativas. Porque ella siempre me ha dicho de que ella está en estos proyectos porque a ella le permite hablar mejor, expresarse mejor. Porque ella es súper consciente de que tiene esa brecha para mejorar. Tengo también casos en donde por otros proyectos me han dicho también algunos estudiantes que algunas academias, algunos proyectos las marcaron y han estudiado carreras de ciencia. Yo creo que es caso a caso. Es muy caso a caso. No necesariamente esto conduce a la proyección de carrera científica y también va a depender mucho del contexto. O sea, yo estoy a 300 kilómetros haciendo esto de cualquier universidad. Salamanca, el Valle Chopa hasta 300 de La Serena, está más lejos de ir a estudiar La Serena, incluso dentro de la misma región, que venir a estudiar Valparaíso o Santiago. Las universidades estatales no llegan allá. Así de crudo es. No llegan las estatales, donde se está haciendo investigación de esto. Y si llegan con un enfoque más bien clásico de las ciencias experimentales. Entonces, no llegan, no están. Yo creería que los impactos son más modestos en términos de la expectativa inicial que uno podría tener, pero no menos significativo. Creería que impactan muy bien en el autoconcepto de los estudiantes, empiezan a creer que es posible, se empiezan a generar hábitos de pensamiento, siguiendo a mi maestra, en términos de perseverancia a la hora de persistir en una tarea que requiere pensar, comunicar de manera precisa y hacer conexiones. Yo creo que esos son los mayores impactos que puedo observar en los estudiantes. Capacidad de presentarse en público,
sea, hay comunidades educativas en donde no es natural que los estudiantes presenten sus trabajos ante el público, porque hay una serie de violencias, series de limitaciones. Entonces estamos en un escenario muchas veces en la escuela, la escuela no es necesariamente un espacio para que emerjan culturalmente culturas científicas. Yo creo que ahí tenemos que identificar eso. Más cuando hay escuelas que están alejadas de las universidades. Probablemente acá, en las escuelas donde, no sé, la Católica, la Universidad de Valparaíso tienen más impacto, todo el tiempo se ven esos horizontes de posibilidades, pero probablemente en zonas donde yo trabajo no es tan evidente eso. Entonces, creería que los impactos tienen que ver con autoconcepto, hábitos de pensamiento, como dicen los chicos, creerse el cuento de que pueden presentar ante el público. Y además porque son bastante evidentes las mejoras que alcanzan en ellos cuando adhieren a la propuesta. También yo quisiera bajar las expectativas en términos de que estos son experiencias muy acotadas, con un grupo muy reducido de estudiantes, que tienen un perfil muy específico, pero que si no se les ofrecen estas oportunidades en los colegios, pasan completamente desapercibidos estos chicos, porque son estudiantes que generalmente tienen muy buenas calificaciones, son estudiantes, ¿no es cierto?, que tienen hábitos y formación de la casa de muy buena calidad, tienen mucha responsabilidad, mucho compromiso, tienen padres que los apoyan siempre en esto, hay un buen trabajo en la familia, pero si no hay estas oportunidades en los colegios, su vida académica pasa sin mucha alternativa de hacer conexiones a otros lados. Yo creo que ahí está la posibilidad de estas cosas. Pero lo otro, yo creo que es caso a caso, a lo más verán como opción. Ahora el Nico, por ejemplo, me está preguntando, por ejemplo, ahí yo podría ver un poco en esa línea, me dice, por ejemplo, quería estudiar ingeniería en metalurgia, me dice, profe, ¿puedo aportar desde la ingeniería en metalurgia a fauna impactada? Probablemente de la ciencia formal no, pero sí como científico ciudadano, porque el vínculo con la ONG le abre también esa cosa. O sea, yo soy profesor de biología, no soy biólogo. Yo estudié un año biólogo aquí en esta casa de estudio. Entonces sé las diferencias entre un profesor de biología y un biólogo. Pero la ciencia ciudadana me permite a mí ver el ejercicio de la actividad científica como algo más democrático. Es posible hacerlo por cualquier persona que tenga una pregunta o inquietud. Y que lo descriptivo tiene, para el contexto chileno, igual importancia. De hecho, eso también ha sido un cuestionamiento que han tenido mis alumnos. Probablemente ahí tiene que ver con esas brechas de horizonte que tú estás a lo mejor instruyendo que sabes, ¿no? Porque, por ejemplo, muchas veces reciben feedback de los evaluadores en donde se denota, ¿no es cierto?, que no se mira bien lo descriptivo. Porque están esperando que aparezca un experimento, ¿no es cierto?, el control de variables y todo ese tipo de cuestiones, ¿no es cierto?, y no estos datos básicos. Entonces, por ahí va, yo creo. Gracias, César ¿No? y Alejandra. ¿Alguien del mundo online? Perdón. Sí, es que solo quería comentar que pensaba en lo que decía César y también lo mencionó Alejandro en un momento, de que no todas las preguntas son investigables, no todas van a conducir a cierta proceso de investigación. Tú también lo dijiste cuando presentaba y lo reafirmas ahora, que quizás hay discusiones de naturaleza de la ciencia y de la construcción del conocimiento científico que son las que se relevan en este tipo de actividades, más que pensar en lo que preguntaba Corina, así como si hay más interés por seguir carreras científicas, quizás no, pero sí hay una discusión sobre la construcción del conocimiento científico. Pero algo que quería decir es que esa pregunta sí es muy importante porque siempre en el salón quizás sí haya un alumno que sí quiere ser científico, ¿verdad? Sí. Y por eso para mí siempre tenía la atención de que quiero que entiendan la ciencia. ¿Qué más puedo hacer para que no nomás sea, eso le diríamos como black box, ¿verdad? Que más sea una caja negra que no sabemos cómo funciona, no sabemos cómo es que sacamos ese número, pero hacerlo un número mágico y así es como sabemos de repente, ¿verdad? Y no es bueno para la ciudadanía tener una idea así de la ciencia, que no sabemos cómo funciona y cómo sabemos, ¿verdad? Y conectado con eso hay mucha ideología en ciencia, que si no les enseñamos cómo tener poder entender eso detrás de lo que se dice, entonces también no los estamos ayudando a interpretar como ciudadanos, ¿verdad? Ahí está la Sileni, ahí se conectó. Estoy viendo a Sileni. A lo mejor tú podrías hablar desde el Valle del Chuapa, porque, por ejemplo, la Corina lo pregunta por obvias razones desde la ciencia, no es tu qué hacer. Y la Sileni a lo mejor lo puede hacer desde el arte, no sé. Pero... Eso yo, perdón, quería solamente aclarar que yo no necesariamente me refería a que
a que si el estudiantado está interesado en seguir algo con ciencia en particular, sino que quiero cómo ha impactado su vocación como en general. Porque yo me acordaba ahora de otro profe, que por ejemplo, el Sergio Lortin, que hace ciertas cosas naturalistas, extensiones, qué sé yo, y alguna vez le pregunté también así como cómo impacta eso en las vocaciones, y dice, sí, la mayoría de sus personas terminan haciendo cuestiones artísticas, porque a través de esto que él hacía, de explorar la naturaleza, se desarrolla como el sentido de la observación, etcétera. Entonces yo imaginaba también como este sentido de sentirse empoderado, de que se esté impactando a la comunidad, por ejemplo, imaginaba, no sé, asistente social, no tengo idea, cosas que a lo mejor también pueden ser como vocaciones que se despiertan de sentirse como útiles, entre comillas, como a la sociedad, como con cierta misión, digamos. Ahora, sí, conciencia en particular también. Ahí veo. El problema, es que el problema de eso es que no lo evaluamos. O sea, probablemente una de las mayores deficiencias que tienen, yo al menos hablo por mí, la mayor deficiencia que tiene esto es que no desplegamos, por ejemplo, evaluación de su impacto. O sea, yo no tengo un control, te fijas, un antes y un después. Y eso porque primero no me da el tiempo para hacer eso. Para eso debería, no sé, tener el apoyo de un tesista de pregrado, por ejemplo, de acá de la Católica Cabal, porque viene a hacer dupla y codocencia conmigo ahí. No da el tiempo para eso. Tenemos testimonios, tenemos datos observacionales que son importantes, pero a la hora de levantar una conclusión, si es que tenemos datos evaluados de cuál es el impacto de esto, probablemente es la mayor deficiencia de estas actividades. Porque uno olfatea como profesor que hay impactos. Betsabe, Tiene medido, de alguna manera. parece que ya están pidiendo la palabra. Hola, Silene. Sí, Hola. ¿alguien en el mundo online que tenga alguna otra pregunta antes de que sigamos? Sí, yo quiero aportar, ya que César ha mencionado nuestro trabajo en conjunto, saludar también al auditorium que se encuentra ahí. Siempre es bueno vernos en estas instancias y respecto de, si logro entender, ¿no es cierto?, hacia dónde iba la pregunta de la influencia de este tipo de enseñanza que está de alguna manera intencionada, o sea, está sugerida, ¿no es cierto?, en los programas educativos desde el ministerio, más no muchas veces intencionada, porque lamentablemente nos transformamos de pronto en tecnócratas de la transmisión de un conocimiento. He podido, por ejemplo, respecto de la conciencia que se puede despertar en relación a este tipo de temáticas, que es lo que sucedió con Fauna Impactada, hay algo interesante que igual surge, porque todos los niños que participaron en estas iniciativas que tenían un enfoque científico, ¿no es cierto?, pero también decantaron en algún momento en la apropiación artística para poder sensibilizarnos frente a este tema. Yo creo que a ninguno, porque en las conversaciones posteriores a ninguno se les va a olvidar de que en algún momento, por ejemplo, se hizo una especie de requiem por los animales y fue una performance artística. Y que además es un tema que no se toca normalmente porque no existe como tema o en la conciencia colectiva de la mayoría, ¿no? Nosotros sabemos y nos lamentamos frente a la muerte de un ser vivo más pequeño, pero no siempre nos detenemos a hacer las estadísticas y tampoco lo que significa de manera ética, lo que trasciende, ¿no es cierto?, a la ética a partir de estas muertes invisibilizadas o muertes que son una tragedia silenciosa, como alguna vez también la llamamos con César. Entonces, yo creo que el impacto tiene que ver con este enfoque que educativamente es tan necesario, y siento yo, ¿no es cierto?, de manera muy personal, que a toda la gente que ha sido de alguna manera ha visto estos trabajos de investigación, no ha pasado inadvertido de que desde la educación se pueden tratar temas de carácter situados y también temas de carácter éticos, profundamente éticos. Entonces, si algún estudiante elige la carrera científica o se va al mundo de la educación o al mundo de la matemática, tiene que estar presente, ¿no es cierto?, o tendrá presente que en algún momento esto fue una clase, fue
un tema de clase o un tema del aula y que salimos del aula y en ese sentido con el César hemos tratado de un poco a seguir un poco los lineamientos de la Mistral que dice que nada más triste es que la alumna o el alumno se dé cuenta, ¿no es cierto?, que su clase equivale a su texto y esto trasciende el texto. O sea, en el fondo, desde estas temáticas se puede hacer una clase con fuertes ribetes, ¿no es cierto?, de actualidad, pero también de ética. Eso un poquito, ¿no? Gracias, gracias, Sileni, que es muy bello además que haya citado a Gabriela Mistral y mostrar cómo eso se transmite, se traspasa al mundo real, ¿cierto? A la práctica docente. Tenemos poquito de tiempo que nos queda, entonces vamos a dejar espacio para una pregunta más. Eh, ¿Alguien del mundo online o del mundo de vida real quisiera hacer una pregunta? Yo creo que se enriquece la experiencia educativa. Yo tengo una pregunta, si es que nadie hace una pregunta, para ambos. Ambos hablaron ambos mencionaron a hartos actores con los que ustedes trabajaron en estas actividades, como en las comunidades, políticos locales, los dueños del tren, etcétera. Hablaron como de distintas perspectivas que tuvieron que hacer como de alguna forma alianzas o conversaciones que iban más allá de la escuela. ¿Cómo ese trabajo se hace y qué tan difícil, cuáles son las complejidades de ese trabajo que es mucho más, como dije, más allá de la escuela? Y cómo eso también se trae un poco al aula y qué cosas tienen que negociar o no para poder hacer eso. Si es que pudieran comentar brevemente, porque tenemos 5 minutos solamente, en torno a eso. Yo podría decir que hay que estar en todas partes. O sea, que yo venga acá a un viaje de 8 horas, es porque hay que estar. O sea, hay que tomar, porque alguien de ahí agarrará algo y escribirá. O sea, por ejemplo, lo mismo que pasó con esta chica de la Unidad de Medio Ambiente de la Municipalidad de Lo Barnechea. O sea, vio la charla online de mis alumnas cuando ganaron el Nacional del Museo de Historia Natural y de ahí saca la idea. O sea, fuimos al museo, vamos a la feria, hacemos conexiones, metemos en el diario, con nula esperanza de que ocurra algo, pero hay que estar en todas partes. Yo creo que, Betsabe, yo creo que eso es. Hay que ocupar todos los nichos posibles para difundir el tema. Y eso tiene costos, tiene costos. Yo, por ejemplo, dejo a mis estudiantes hoy día sin clase, pero ahí hay que trabajar previamente para que generen agencia y autonomía. Y yo tengo la confianza que no quemaron el laboratorio ahora que los dejé solos, ¿te fijas? Entonces, implica negociar, implica mostrar, por ejemplo, a las comunidades, a mi jefe, a mi jefatura, de que esto trasciende, que hay que estar allí, que hay que mostrar lo que hacemos en el colegio. Afortunadamente, en el colegio que estoy ahora, ¿no es cierto?, eso se entiende y se apoya. Entonces, pero encontrar eso no es una condición todo el tiempo. O sea, también Sileni en el colegio donde arranca esto también, que nosotros trabajamos juntos en otro colegio y donde arrancó, también encuentra esas repercusiones, el apoyo, lo dejan trabajar, pero también tiene costos. Pero hay que correrlo. O sea, yo creo que tiene que ver con el convencimiento, con la idea. Yo estoy posicionado como profesor y en la ciencia ciudadana en el trabajo de la ROC. Y creo principalmente que allí podemos hacer algo modesto, pero se puede hacer algo. El convencimiento y estar en todos lados. Unos puntos rápidos. Una de las cosas que para mí se hizo un poco más fácil hacer este proyecto es que es en la comunidad donde yo vivo. Y o sea, hasta cuando empezábamos cuando los alumnos, cuando nos dieron los datos y los alumnos empezaron a preocuparse y trajeron la conversación de ¿a quién le vamos a decir y cómo vamos a ganar la atención del político? Ese fin de semana ella timbró mi casa porque estaba haciendo timbrando de casas para que la volviéramos a votar por ella, ¿verdad? Entonces de repente ahí llegó a mi puerta y dije, ¿sabes qué? Mis alumnos quieren hablar contigo. Te voy a mandar algo y ella pues, ok, ¿verdad? A veces fueron momentos así en que surgió porque, no sé, a lo mejor tenía que haber pasado. Pero también había mucha gente que me quería ayudar, porque personas en la comunidad que querían ser parte de eso. El subdirector de la escuela, que también lo tengo en Facebook, cuando vio que la política quería pintar murales, pero sin remediar el plomo, él empezó a escribir en Facebook diciendo, oye, si ya remediaste el plomo como te dijeron los de 6º grado,
y la expuso así de repente y me puso ahí. So yo puse, sí, ¿cuándo nos vamos a ver para seguir esa conversación? So así entre gente nos ayudábamos a sacarlo. Una de las tensiones en siendo maestra de aula en la primaria, a diferencia de secundaria, es que en primaria y en sexto tuve la habilidad de poder traer literatura y enseñar historia y enseñar matemáticas al lado de la ciencia, porque no solo era la maestra de ciencia para mis alumnos, también enseñaba lectura y también les ayudaba con matemáticas para subir sus porcentajes de sus exámenes, ¿verdad? So en la primaria, la habilidad de ser como transdisciplinary, ¿verdad? De hacer diferentes, se me aportó un poco más que en la secundaria, cuando a veces no eres maestra de química, estas son las cosas, las cosas que tienes que enseñar, tienes estos días y ya. Y si te sales mucho de eso, no, sientes como que no tienes suficiente tiempo. En la primaria sentí como que Tomás era de planificar, porque, ¿sabes qué? Tengo que enseñar de lectura de todos modos. ¿Por qué no leemos este reporte? Tengo que apoyarlos con matemáticas. ¿Por qué no hacemos porcentajes de esto? Porque así nos va a ayudar, ¿verdad? Eso fue otra cosa que traté de hacer para poder que las disciplinas me ayudaran a aprender un poco mejor. Y luego, lo último que quería decir es que las 2 veces que enseñé el sexto básico, la mayoría de mis alumnos eran alumnos que les dirían alumnos que necesitaban más apoyo de aprendizaje o eran alumnos bilingües que acababan de llegar de México, que no sabían mucho inglés, o eran alumnos que académicamente no estaban al nivel que debían de estar de su grado. Y lo que yo notaba, aunque yo no les enseñaba para un examen, es que salían mejor. Y para mí pienso que es porque, y esto lo hemos visto en reportes de aprendizaje, que cuando a los alumnos les importa lo que están aprendiendo, aprenden mejor, ¿verdad? Porque les importaba su comunidad, no sentían como que, nomás nos está dando otra cosa que leer, pero aprendían más, ¿verdad? Y salían mejor en esos otros exámenes, pero estamos haciendo otro tipo de cosas, ¿verdad? Lo que se me hizo, irónicamente, lo que fue más difícil a veces fue las conversaciones con los otros maestros de ciencia en la escuela. Porque, por ejemplo, había la maestra de séptimo que me vino un día y me dijo, lo que estás haciendo tú no está bien porque porque habían 6 clases de sexto y yo daba clase a 3 y había otros 3. Decía, los otros 3 clases de sexto no están aprendiendo lo que están aprendiendo los tuyos, solo no les va a tocar igual, y si no es igual, entonces no está bien. No deberías de enseñar así de esta manera, ¿verdad? Y tenía que decirle, oye, pero es que yo soy quien soy, y yo tengo que enseñarle a mis alumnos de la manera que yo voy a enseñarles, ¿no? Y empecé a trabajar con la otra maestra de sexto, pero a veces esas conversaciones de igualdad son un poquito raras, porque unas personas igualdad es que todo sea exactamente igual, y no sé si vamos a poder hacer eso, solo que los maestros seamos máquinas o computadoras, que leemos textos todo igual, ¿verdad? Pero si estamos viendo la vida junto con nuestros alumnos, entonces no va a ser exactamente igual. Y quizás tengamos que pensar un poquito cómo enseñamos, pero pero esas fueron conversaciones que no esperé, que eran un poquito más, que me daban un poquito más de atención a lo que hacían. Yo quisiera Bueno, hacer 2 puntos importantes que tú hablas de las oportunidades, ¿no? De cómo construir oportunidades, pero también yo quería relevar las limitaciones, que es un poco también lo que tú estás comentando. O sea, para el caso nuestro, yo veo varias limitaciones, y pese a que a nosotros nos ha tocado ir a hablar estas cosas. O sea, a mí me ha tocado estar en reuniones regionales y nacionales, por ejemplo, en donde, ¿qué hemos visto a lo largo de estos años desde que empezó la experiencia, en 2016? Hemos visto un deterioro de la construcción de conexiones y la valoración de esta experiencia. Voy a poner un ejemplo concreto. Por ejemplo, los cupos Explora. Ustedes son una universidad que tiene cupos Explora, ¿cierto? De vías de acceso a la universidad cuando tienen estudiantes con trayectoria académica. Cuando parte eso,
los estudiantes podrían validar su trayectoria académica no solamente participando de las ferias Explora, sino que también de otras ferias. Hoy día eso no existe, solamente se explora. Entonces se debilita, por ejemplo, esos elementos de participación. Brote Científico hoy día está detenida. O sea, hay artículos que no están publicados, está para hace 2 años. No tenemos eran las dos plataformas en el mundo que recibían ciencia escolar, la de Brote Científico y una revista norteamericana. O sea, estamos viviendo también un desfonde de distintas instituciones, de distintas cosas, y vemos un debilitamiento de esas conexiones que le hace hacer probablemente más sentido. O sea, estudiantes también hacen sacrificios altos. O sea, dejan materias botadas, ¿no es cierto? Una serie de cosas. Y bueno, ¿y uno cómo le retribuye eso? Y hemos visto durante todos estos años que se ha ido empobreciendo el ecosistema escolar, de ciencia escolar, se reduce, ¿no es cierto?, a simples acciones, cuando hoy en día existe una cantidad enorme de iniciativas que los estudiantes podrían ensamblar. A mí me ha tocado participar en esto y pareciera ser que la voz de los profesores no pasa nada, porque uno va a hablar esto y como hablar con una muralla. ¿Te fijas? Porque no se evidencia lo obvio. Que nuestros estudiantes, estos de estos chicos son inquietos, están todo el tiempo demandando. A mí, mis estudiantes me están todo el rato diciendo, profe, ¿cuándo vamos a otra feria? Pero cuando lo veo en frío, eso no le contribuye a un acceso a una universidad, por ejemplo. Bueno, la idea de este seminario justamente busca, más que responder o hallar todas las respuestas, sí, hacer el punto sobre los temas. Creo que se ha logrado claramente el objetivo del seminario, que era poner el tema de los sociopolíticos, aquí con 2 ejemplos bien pertinentes, ¿sí? Vamos cerrando, Betsabe, me parece, ¿sí? Queremos primero como sociedad hacerle un pequeño presente a nuestros expositores, ¿ya? Ahí nomás, porque ahí está puesta la... sí. ¿Ah? ¿Me voy yo primero? Déjame... ¿En serio? No, es que... Ok, va primero. ¿Qué tamaño? No, déjate. ¿Segurito? Ya, pero no peleemos, ¿ah? ¿Ya? Y aquí estamos entonces haciendo un presente. Y ahora... Yo hablo lo mando para la... agradecerles desde la Sociedad Chilena de Educación Científica lo que nos han compartido. Creo que todos nos vamos con hartas preguntas y harto que hacer, especialmente quienes trabajamos en el sistema escolar, también en la universidad. Nosotros ahora cerramos, vamos a compartir un café acá, los que estamos en 3 dimensiones, y, Silene, teletranspórtate. y un Jenny, saludo teletranspórtate. enorme, Betsabe, a toda la gente que estuvo con nosotros. Esperamos vernos entonces en una nueva actividad de la CHEP. ¿Sí? Paulina, no sé si... No, ¿no? gracias también a la gente que está conectada, a la gente que participó hoy día. No queremos sacar pica, pero hay un café muy rico. Así que vamos a nosotros a compartir, ahí seguir conversando. Muchas gracias, Betsa, también por conectarte. Gracias. Nos vemos. Chao, que estén bien todos y todas. Hacia la gente online también. Chau. Chao, gente online.